Bueno, vamos a ver cómo resolver un problema en física y esto vale para los dos cursos que tenemos nosotros, segundo y tercero, ¿sí? Los pasos que hay que seguir son más o menos 7. En un problema simple vamos a hacerlos así, quizás en uno más complejo se requieren más cantidad de pasos. El primero es leer el problema, pero leerlo realmente a conciencia para ver realmente cuáles son las consignas que nos está pidiendo y todo lo que vamos a desarrollar después. Una vez que ya leímos el problema una o dos veces de acuerdo a la complejidad, tengo que plantearlo. Cuando lo planteamos es siempre necesario dibujarlo, porque cuando uno lo hace mentalmente, quizás con mucha práctica ya le salen, pero se les puede olvidar un dato o demás y después se les complica. Entonces lo dibujamos. El tercer paso es escribir los datos que tengo. A partir de la lectura y de que yo empiezo a dibujarlo, me fijo qué datos tengo y los escribo. Después me fijo los datos que no tengo y también los escribo, porque justamente tengo que ver qué me conviene calcular primero y cuál dato me conviene usarlo después. Para esto, una vez que ya tengo todo esto planteado, reviso qué fórmulas me conviene utilizar para empezar a obtener los datos que no tengo. Después realizo los cálculos que necesite con base a estas fórmulas y los datos que tengo y los que no tengo, haciendo diferentes tipos de despejes y demás. Entonces de esa manera obtengo más datos que me ayudan a su vez a obtener más datos, ¿sí? Y por último, cuando ya tengo todo resuelto y planteado, termino escribiendo las respuestas y hago las conclusiones del problema si me lo pide. Entonces, leo el problema, lo planteo, escribo lo que tengo, escribo lo que no tengo, reviso qué fórmulas puedo utilizar, hago los cálculos y escribo la respuesta. Esos son los pasos para resolver cualquier problema. El primero es leer el problema. Entonces acá yo puse un ejemplo. Un cuerpo se encuentra apoyado sobre el piso y no se mueve. Posee una densidad de 0,25 kilogramos mililitro y ocupa un volumen de 15 mililitros. Ese es el problema. Recontra corto, pero bueno, es para empezar, digamos. Entonces, en primer lugar, antes de ver qué me pide, yo digo, bueno, me está hablando de un cuerpo que está apoyado sobre el piso. No dice si está inclinado o no, así que yo supongo que es un piso plano, ¿sí? Y me dice que no se mueve. Este es un dato importantísimo porque quiere decir que está en equilibrio. Todas las fuerzas que están actuando en ese cuerpo se complementan y hacen que estén en equilibrio. Quiere decir que ese cuerpo está quieto, estático. Después me dice algunos datos que tengo. Dice que posee una densidad de 0,25 kilogramos mililitro y un volumen de 15 mililitros. Entonces eso lo voy a tener que escribir después dentro de los datos que tengo. Que sé que es un cuerpo apoyado en el piso, que no se mueve, que tiene esta densidad y este volumen. Ahora voy a ver lo que no tengo. Me dice, ¿qué masa posee? En ningún lugar dice la masa. Entonces voy a tener que calcular eso. Calcular su peso. Tampoco me dice el peso, entonces también lo voy a tener que calcular. Y por último me dice que grafique en el planteo del problema cómo es el peso y el módulo del peso, ¿sí? Entonces empezamos dibujando el piso, que se grafica así, en el planteo del problema porque me dice que está apoyado sobre el piso. Y dibujo también un cuerpo. Por lo general se hace un cuadradito y nada más. Entonces esto representa el cuerpo apoyado en el piso. Y esto vendría a ser que está estático, que no se mueve y que no se está desplazando tampoco. Esto quiere decir que la suma de las fuerzas es igual a 0. O también se llama equilibrio. Ahora tengo que poner en el tercer paso, ya que planteé esto, digamos, cuáles son los datos que tengo. La densidad y el volumen, y que están en equilibrio, ¿sí? Esos serían los datos que tengo. Y los datos que no tengo vendrían a ser la masa y el peso. Entonces eso es lo que tengo que calcular. ¿Qué me conviene calcular primero? La masa, porque dentro de la fórmula del peso yo necesito la masa para calcularlo. Entonces primero me voy a tirar para resolver la masa. Vamos a ver cómo. Tengo como datos densidad y volumen, pero el problema me pide la masa y el peso. Entonces, yo sé que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, y si yo despejo la masa, obtengo ese valor. Y si obtengo ese valor, sé que el peso es la masa por la gravedad, entonces lo reemplazo y tengo el valor del peso en Newton. Vamos a ver cómo se hace. Ahí están los datos que tengo y los que no tengo. Y sabíamos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. ¿Tengo el valor de la densidad? Sí. ¿Tengo el valor del volumen? Sí. La masa no. Entonces simplemente se despeja
o se reemplaza. Yo acá lo puse en dos pasos porque si no, no iban a saber de dónde sale. Reemplacé el valor de la densidad, en la densidad reemplacé el valor del volumen sobre el volumen. Como el volumen está dividiendo a la masa, para el otro término va a pasar multiplicando. Que eso en realidad se podría haber hecho directamente en un paso, pero lo puse en dos. Entonces me queda la densidad porque este estaba dividiendo, pasa multiplicando, el volumen. Y eso me va a dar la masa. Como este está dividiendo, está multiplicando, se simplifican, queda el valor de la masa en kilogramos. Entonces ya ahí obtenemos la masa y reemplazamos el valor en el dato. Entonces la próxima vez que vemos los datos tenemos el valor de la densidad, del volumen y de la masa. Lo único que nos estaría faltando es el peso, como aparece acá. Entonces la fórmula del peso es la masa, que ya tenemos el valor, por la gravedad. Como el problema no dice que se dé en otro planeta, en otro lugar, o con una gravedad determinada, suponemos que es la gravedad de la Tierra. Entonces no lo pongo en lo que ya sé, porque ya sé la gravedad de la Tierra, que es 9,8 metros segundo al cuadrado. Entonces reemplazo simplemente la masa en el valor de la masa y la gravedad por la de la Tierra, a no ser que el problema diga lo contrario o que pida otra gravedad. Y eso me da un valor en Newton. Cuando yo multiplico kilogramos por metro segundo al cuadrado, esto sería al cuadrado, pero no me salió el superíndice, me da en Newton. Entonces, al igual que hicimos la vez pasada, reemplazo el valor y ya tengo todos los datos que me pide el problema. La última parte es responder. Entonces queda el problema planteado, sabiendo que estaba en equilibrio, y respondemos la masa y el valor que tenía, y el peso y el valor que tenía. Y el último punto que pedía era el de graficar el peso. Va desde más o menos el centro del cuerpo hacia abajo. Es vertical y hacia abajo. Y escribimos su valor en el costado. Teniendo eso ya simplificamos todo el problema y seguimos todos los pasos para poder resolverlo completamente.